debemos de tenerle en nuestro dispositivo móvil, en nuestra tablet, en todo lo que sea necesario donde nosotros podamos predicar y exponer la palabra del Señor. Jueces, capítulo 7, versículo 2 en adelante. Si está conmigo, hágame saber con un amén fuerte. Amén. Qué bueno, el amén lo escuché aquí del hermano Arlington. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Jueces capítulo 7, versículo 2 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel en contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, a pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase. Diga conmigo: quien tema y se tremezca, madrugue y devuélvase. Esa fue la orden de Dios, y Gedeón tenía que cumplirla. Desde el monte de Galac, y se devolvieron de los del pueblo 21,000, y quedaron solo ¿cuánto? ¿Cuánto quedaron? 10,000. De 32,000 hombres se devolvieron 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová una vez más le habló a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y dijo Jehová a Gedeón: escuche la instrucción: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos hombres? ¿Cuánto? No buscaron comodidad, sino que como pudieron, lamieron el agua y la tomaron. 300 hombres. De todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas, se acomodó para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros. Nuestro espíritu está conectado a tu espíritu, y sé que hoy nos vas a hablar. Tiene una palabra para nuestras vidas. Tenemos hambre de tu palabra, tenemos sed de tu espíritu. Levante su mano un momento. Yo quiero que levante su voz y repita conmigo: Espíritu Santo. Levante su voz: Espíritu Santo. Espíritu Santo, tengo hambre de tu palabra, tengo hambre de tu presencia. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad y enfocarme en lo que yo tengo y no en lo que me falta. Te tengo a ti, Señor, y tu palabra dice que yo contigo soy más que suficiente. Eres mi pastor y a mí nada me va a faltar. Declaro hoy que empieza para mí, para mi casa, para mi familia, una nueva temporada. Porque voy a confiar más en ti que en mí, y voy a creer más en tus promesas que las malas noticias. Hoy estoy convencido que sin ti yo no soy nada, y que fuera de ti yo nada puedo hacer. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo, de ser tu hija. Te doy la gracia porque me cogiste, me marcaste para este tiempo.
con un propósito. Amén. Celebre dándole un aplauso fuerte al Señor. Puede sentarse. Enfócate en lo que tiene y no en lo que te falta. ¿Por qué no enfocamos muchas veces más en lo que nos falta y no en lo que tenemos? Nos enfocamos más en los problemas y no en las soluciones. Nos enfocamos más en la palabra destructiva que la palabra alentadora y la palabra de ánimo y de fuerza y de estímulo. ¿Por qué muchas veces nos enfocamos más en nuestras necesidades personales que enfocarnos verdaderamente en lo que Dios habló de su intervención en nuestra necesidad personal que nosotros tenemos? Muchas veces nuestra vida está enfocada más en grandes cosas que en pequeñas cosas. Y una de las cosas que el Espíritu Santo habló a mi corazón a través de esta palabra es que para que se produzcan milagros en nuestras vidas tenemos que trabajar con lo que nosotros tenemos. Si nos enfocamos en lo que tenemos, Dios nos va a dar lo que no tenemos. Pero cuando me enfoco en lo que me falta, entonces voy a vivir preocupado, voy a vivir preocupada, voy a vivir en el afán, voy a vivir en la ansiedad, porque estoy preocupado o preocupada por algo lo cual yo no tengo, y eso hace que yo tenga miedo, que tenga temor, que tenga inseguridad y que viva una vida en incertidumbre. Y hay una respuesta bíblica a estos problemas. Y el Espíritu Santo hoy quiere hablar a nuestro corazón para que nosotros entendamos que lo que Él nos ha dado es más que suficiente para llegar a la meta y alcanzar lo que Él nos ha prometido. Amén. Que no podemos mirar las cosas que nos alejan, sino que nos acercan a Él. Y que entendamos que nuestra mayor necesidad no tiene que ver con lo material. Mi mayor necesidad tiene que ver con lo espiritual. La palabra dice en Romanos capítulo 8 versículo 28 y 29, y sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a un bien. Pero hay algo muy trascendental, y es que el contexto dice: esto es para aquellos que conforme al propósito han sido llamados. Cuando yo me considero alguien llamado o llamada, yo no voy a tener miedo y temor a lo que pueda suceder, porque sé que Dios está conmigo. Y cuando vengan las malas noticias serán neutralizadas, porque yo vivo una vida de promesa. No vivo una vida de incertidumbre, sino de promesas en Dios. Cuando yo leí el capítulo 6 versículo 15 de Jueces, cuando le responde Gedeón al ángel y le dice: ¿con qué yo voy a salvar a mi familia? En pocas palabras, yo no tengo nada. Soy el más pobre, soy el más pequeño, nada tengo que ofrecer. ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? Ve con esta tu fuerza y lo vas a salvar, pero va a ir a tu casa y va a destruir el altar de Acera y va a levantar en tu casa un altar a Jehová de los ejércitos. Tal vez tú has vivido una vida de obstáculo y de incertidumbre en los últimos meses, en los últimos años. Pero levantar un altar a Dios te va a dar verdaderamente la seguridad de que Dios está contigo. Yo no sé si me está entendiendo, porque un altar tiene que ver con intimidad. Un altar tiene que ver con relación. Un altar tiene que ver con una necesidad que yo tengo de estar cerca de Dios cada segundo de mi vida. Entonces, cuando yo entiendo que necesito estar cerca de Dios, yo voy a levantar un altar. ¿Qué significa levantar altar, pastor? Significa levantar un lugar de adoración. Significa levantar un lugar de ofrenda. Significa levantar un lugar de sacrificio. Alguien aquí va a entender que el 2026 va a ser marcado con grandes cosas de parte de Dios para la familia. Pero alguien va a tener que levantar hogar, va a tener que levantar su casa, va a tener que levantar sus hijos, va a tener que levantar su familia, porque es necesario que haya un altar. ¿Cuál era el enfoque de Gedeón? Yo no tengo. ¿Y cuál era el enfoque de Dios? Yo lo voy a hacer. Cuando Pedro y Juan subían junto al templo a orar, la hora novena, las 3 de la tarde, todos los días un paralítico estaba a la puerta de la Hermosa
pidiendo una limosna. Ese día no había dinero, no había plata, no había oro, no había nada. Pedro y Juan se miraron fijamente. Y cuando se miraron, la vista de ellos fue enfocada no en lo que no tenían, sino en lo que tenían. Porque estaban claros que no había plata y no había oro, pero estaban claros que tenían algo mayor que la plata y que el oro. Y por eso le dicen al paralítico: hoy lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy lo que tú tienes es una palabra de parte de Dios, que cuando tú la hables en el mundo espiritual, se va a materializar en el mundo físico. Hoy lo que Dios te ha dicho durante todos los días de tu vida, tendrás que abrazarlo como un alma invencible en este año, porque es lo que te va a conectar con tu propósito y te va a hacer trabajar con lo que tú tienes y no con lo que tú no tienes. Se levantó el paralítico. Y no solo que se levantó, todos conocemos la historia. Se enderezaron sus tobillos, se enderezaron sus pies. Entró al templo de la hermosa brincando, saltando, adorando a Dios. Porque cuando hay un cumplimiento de una palabra, alguien tiene que celebrarlo y anticiparse a lo que Dios va a hacer. El agradecimiento no puede ser después, tiene que ser antes. Si en lo poco me refieres, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Gedeón obedeció al Señor. Destruyó el altar de acera. Edificó un altar a Jehová. Y allí empezó su transición. Allí empezó su llamado. Allí empezó su asignación. Allí empezó su propósito. ¿Con qué? Con la obediencia. La obediencia no es cuestionar o preguntar. La obediencia es el hacer. Alguien que practica una vida de fe va a estar sujeto o sujeta a un manto de obediencia. Por eso Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones y de las maldiciones, dicen que todas estas bendiciones te acontecerán si tú obedeces a la voz de Jehová, tu Dios. Y dice: y te voy a hacer prosperar en lo que tú hagas. Dile a alguien que está a tu lado en esta mañana: la prosperidad de Dios sobre ti depende de tu obediencia. No es de tus habilidades, no es de tus capacidades, no son de tus logros, es de tu obediencia. Dale un aplauso al Señor. Desde ese momento, Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias, como Él está haciendo en esta mañana con la iglesia Nueva Vida Pozuelo. Dios comenzó a cambiar la mente de pobreza que tenía Gedeón en una mente de riqueza. Dios comenzó a cambiar su mentalidad pesimista de derrota a una mentalidad de victoria y de posición. Dios comenzó a cambiar su actitud. Porque si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que cambiar la actitud también que tú tienes. Hay actitudes que no nos conectan con la fe, sino que nos alejan de la fe. Jesús le dijo a la multitud: ustedes de labios me honran, pero su actitud hace que su corazón esté lejos ¿de quién? De mí. Muchos no están caminando con Dios por su actitud. Se están perdiendo la bendición por su actitud. No enfocamos más en lo que no tenemos. Es que no tengo empleo. Es que yo no tengo ministerio. Es que yo no tengo llamado. Hay personas que piensan que el ministerio y el llamado es algo institucional. La palabra habla claramente que el que llama y el que coge, ¿quién es? Dios. Desde el primer momento que yo confío y creo en la palabra, entonces Dios comienza a trabajar con mi corazón. Dios no trabaja de afuera hacia adentro, Dios trabaja de adentro hacia afuera.
Porque por fuera todo se puede ver muy bonito, pero no sabemos cómo está por dentro. Por eso Jesús le dijo un momento a los fariseos: ustedes son sepulcro blanqueado. Y cuando vamos a las costumbres hebreas, ¿qué era un sepulcro blanqueado? Las personas que tenían alto poder adquisitivo gastaban muchísimo dinero en las tumbas de los muertos. La ponían bonita, le gastaban en oro, le gastaban en plata. Pero lo que había dentro, ¿qué era? Un muerto. Entonces Jesús le dijo a los fariseos: son sepulcro blanqueado, muy bonito por fuera, pero el muerto está adentro. Dios quiere que nuestro corazón sea transformado. Y Dios empezó con Gedeón transformando su corazón, transformando su mente. Tu corazón no será transformado hasta que tu mente sea transformada. Pablo dijo: vosotros tenéis la mente ¿de quién? ¿De quién? Si tú tienes la mente de Cristo, tienes que tener los frutos y las actitudes también ¿de quién? De Cristo. Sigo acá. Gedeón no solamente cambió su actitud, sino que comenzó a entrar en un ámbito de fe que poco se predica en un púlpito, porque tal vez el que es muy espiritual no va a hablar de esto. Y es la fe en ti mismo. Está la fe en Dios, está la fe de Dios, está la fe en mí mismo y está la fe de la gente hacia mí. La gente te va a descalificar muchas veces porque no tiene fe en ti. Este no va a llegar a ningún lado. Yo no veo que te tenga las capacidades para hacerlo. Yo no veo que él tenga las instrucciones o tenga las cosas claras de lo que él quiere en la vida. Hay muchos padres que marcan sus hijos porque dicen: tú no vas a servir para nada, y lo marcan con una maldición generacional. Y esa palabra hace que ese hijo o esa hija se forme en la vida frustrado y frustrada, diciendo: yo no sirvo ni valgo para nada. Jesús rompe toda maldición generacional, aún desde antes de tu nacer, porque la palabra dice que desde el vientre de tu madre ya Dios tenía un propósito preparado para ti. Había una marca desde el vientre que Dios te había escogido con una función específica. Y puede ser que en el lapso de tu niñez, en el lapso de tu adolescencia o en el lapso de tu juventud recibiste una marca de maldición, pero más es el poder de la palabra de Dios que toda maldición generacional que quiera sobreabundar sobre ti y tu casa. El poder de la palabra de Dios es mayor. Y hay una promesa en la palabra para ti y tu familia. Y la promesa es que tú y tu casa serán salvas. Tus generaciones serán salvas. Tus hijos serán salvos. Si algo viene a decirte lo contrario, anúlalo, porque tú eres un portador de una noticia de salvación. Tienes que anularlo. No era sencillo lo que le tocó a Gedeón. Por eso que el ángel comenzó a trabajar esa área de fe, de que él creyera en sí mismo. Van a venir a decirte cosas contrarias, pero tú tienes que creer en ti, porque Dios te llamó. Te van a decir que eres un débil. Te van a decir que tú desciendes de una familia idólatra. Y era verdad. No descendía de una familia idólatra, Gedeón, sí. Pero Dios lo marcó para romper maldición generacional aún en su familia. El pecado no hace pobre a la gente, sí. Tal vez lo que decía Gedeón, yo soy pobre, él no estaba hablando de algo económico, estaba hablando de algo espiritual. Porque si una maldición económica viene, porque algo espiritual no está funcionando en nuestras vidas. No estamos siendo fértiles, no estamos siendo fieles. Y el devorador se roba el fruto de lo que nosotros trabajamos. Pero el ángel le dijo a Gedeón: ten fe en ti mismo. Tú vas a ir con tu fuerza. Me tocó mucho eso. La palabra dice: diga el débil. Ayúdenme, diga el débil. No dice que diga que eres más débil, sino que dice que eres más que fuerte. Tú vas a ir con tu fuerza. Pero y todas las limitaciones que no, es que tú vas a trabajar con lo que tú tienes, no con lo que no tienes. Convénceme con algo más. ¿Quieres que te convenza con algo más, Gedeón? Yo estoy contigo.
¿Quiere más? Hay personas que se sienten muy seguras porque tienen guardaespaldas, tienen seguridad. Y su fe está puesta en la seguridad y en la gente que le cuida. Pero si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie. Ten fe en ti mismo. Cuando alguien te diga que tú no puedes, tú puedes. Cuando alguien te acuerda de tu pasado, acuérdale que tu pasado ya Jesús hace más de 2000 años lo perdonó en la cruz del Calvario. Ya tú naciste con todo tu pasado totalmente borrado, todas las maldiciones borradas. Simplemente tienes que levantarte, arrebatar la palabra, creerlo y posicionarte en el nivel de hijo y de hija que tú eres delante de tu Padre. ¿Estás conmigo?, dijo Gedeón. Pues vale, vamos para adelante. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Esa es la actitud de alguien que quiere agradar a Dios. Se olvida de todos los rumores, se olvida de todos los ataques, se olvida de todos los pasados, se olvida de todas las limitaciones y le dice: usa lo que está en mis manos. ¿Qué quiere que haga? Y la primera instrucción que le dice Jehová a Gedeón es que el pueblo que él tenía como soldado era mucho, 32,000. ¿Qué le dijo Dios a Gedeón en el versículo 2 que usted lo leyó conmigo? El pueblo que tú tienes es mucho. ¿A quién no le gusta estar rodeado de las multitudes? ¿A quién no le gusta ser halagado? ¿A quién no le gusta ser exaltado? Vamos a hablar de manera personal. Todos nos gusta ser reconocidos. Pero el mayor reconocimiento y la mayor recompensa no son los halagos terrenales, no son las posiciones, no es lo que nosotros podamos alcanzar o podamos hacer. Ni siquiera son los regalos. Es que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y cuando me llamen por mi nombre, yo diga: presente, aquí estoy. Yo no sé si usted se alegra por esto, pero lo más triste que le puede suceder a alguien que dice amar a Dios es pudiéndolo hacer todo y no hacer nada. Por eso Gedeón le dijo a Dios: ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Que salve a Israel de la mano de los que lo oprimen. Sálvalo de la mano de los madianitas y de todas las alianzas que ellos han hecho. Y Dios fue muy claro: el pueblo que tú tienes es mucho, el que está contigo es mucho. Yo no puedo entregar a los madianitas en tus manos con 32,000 hombres que tú tienes a disposición como soldado, Gedeón, porque entonces tú te vas a dar la gloria y vas a decir: fue por los soldados. Tremendo. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Algunos acá tuvieron la oportunidad de conocer, tal vez a distancia, mi suegro, el padre de la pastora. Y su estado de salud fue deteriorando mucho en los últimos años. Nosotros no vivíamos ni siquiera aquí en España. Me acuerdo que le iban a cortar una pierna por tema diabético, otras complicaciones. Y a través de un amigo hice contacto con un pastor muy conocido en la ciudad para que le visitara y orara por él. Primero tuve que hacer oración para que Dios convenciera a mi suegro y lo recibiera, porque él no creía en nada ni en nadie. Y segundo, que el pastor sacara el tiempo y fuera y le visitara al hospital al 12 de octubre donde estaba. Y bueno, dicen por allí que cuando tú tienes hambre, todo pan te sabe a bueno. No tiene a dónde ir, no tiene para dónde coger. Y él aceptó que fueran a orar por él. Y tenía cita para cirugía, cortarle las piernas los días siguientes. Y el pastor fue, oró por él, declaró una palabra.
Y antes de llevarlo al quirófano, el médico le revisó la pierna y le dijo: mira, pero veo como que la pierna está evolucionando, como que no va a ser necesario que te la cortemos. Vamos a probar con una máquina de rehabilitación para ver qué sucede. Y probaron una semana con la máquina de rehabilitación en las piernas. Le metían las piernas, se las saneaban, y él salió de la crisis. Y cuando sale de la crisis, yo le digo: tienes que testificar porque Dios te sanó. Él me dice: no, fue la máquina. ¿Te acuerdas, mi amor? Fue la máquina. Y eso me entristeció, porque yo sé que Dios lo sanó. Yo sé que Dios lo sanó y que Dios hizo un milagro. A veces nosotros nos preocupamos por nuestra gente que más amamos, porque queremos que se salven. Yo siempre estuve allí en todo su proceso de moverlo. Más que un suegro, lo vi como un padre. Siempre me hablaba, se abría, me contaba su historia y me fui ganando su corazón. Pero normal en la pastora, en mi esposa, de que esté preocupada por la salvación de su padre. Y nosotros luchando, y él no, siempre recio con el tema de recibir a Jesús. En un viaje del pastor Víctor, que algunos le conocen acá, él nos da una palabra y le dice a mi esposa algo muy intencional: pastora, hay gente que nace para servir a Dios y otros nacen para salvarse. Tu papá nació para salvarse, no para que le sirva a Dios. Ten la seguridad que aunque esté en un momento de agonía, Dios ahí lo va a salvar. Muchos nacen para servir a Dios. Yo nací para servir a Dios, le he servido a Dios toda mi vida y no me veo haciendo otra cosa jamás que no sea servir a Dios. Otros no tienen esa oportunidad. Yo me siento dichoso y bendecido que todos mis años se lo he dedicado y los que me quedan de vida se lo dedicaré a Él. No todos tienen esa oportunidad porque nacen para salvarse. Y es bíblico. Yo me puse a pensar y a meditar y dije: wow, qué palabra. Porque el ladrón de la cruz no nació para servir. ¿Nació para qué? Para salvarse. Siendo un malhechor, haciendo todo lo que hizo, ahí en sus últimos momentos de vida le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús le dijo: desde esta misma hora estarás conmigo en el paraíso. Gente que nace para salvarse, no para servir a Dios. Pero seguimos haciendo el trabajo. Y así fue. En sus últimos momentos recibió al Señor. Abrió su corazón y Dios lo salvó. Me acuerdo que María, su esposa, me dice cuando estamos en ese momento de dolor: mira, Mariano no creía en nadie, pero él siempre dijo que creía en ti. Encárgate de todo. Nosotros estábamos asustados que venga el cura, que venga esto, que venga. Algunos hermanos que estaban en esa oportunidad saben que hicimos un culto, que predicamos la palabra, que fue un momento muy bonito, donde el Espíritu Santo, aún en medio del dolor, se glorificó y aún almas fueron salvas. ¿No usa Dios muchas veces el dolor y la circunstancia para salvar? ¿No usa Dios la circunstancia de la vida para Él glorificarse? ¿Por qué muchas veces no tenemos fe en nosotros? Por dos razones: porque creemos más en lo que nos dicen que en lo que somos. Por eso que de la ley Jesús trató la parte emocional del pueblo de Israel y le dijo: ustedes son míos, son de mi propiedad, son mis hijos. Y cuando vemos a Pablo hablar a las iglesias, él dice que somos real sacerdocio, nación santa, escogidos por Dios. Yo tengo que creer en lo que Dios me habló. Yo tengo que creer en las habilidades que Dios me ha dado. No es para que yo tenga un concepto más alto de mí mismo del que yo debo de tener. No, jamás. Es para que yo le sirva. Porque todo lo que Dios me ha dado es para servirle y para glorificar su nombre. Gedeón, 32,000 es mucho. Puede ser que tu corazón se desvíe y tú pienses que por la multitud, que por la gente, tú has alcanzado la victoria. No. Haz un llamado y háblale. Y dile que el que tiemble
Y el que se estremezca, que se devuelva a su casa. ¿Usted pensaba que estaban temblando de frío? Era de miedo. ¿Piensa que estaban temblando de seguridad? No. Regrésalo. Porque ellos no pueden ir a la batalla contigo. ¿Y sabe cuántos se estremecieron y tuvieron miedo? Y recibieron el llamado de Gedeón. 22,000. Se regresaron a su casa 22,000. La más contenta fueron las esposas. Regresó mi esposo porque no se sabía si iba a regresar. El que va a la guerra no sabe si regresa, ¿verdad que no? Sabe que va, pero no sabe si regresa. Por eso que cuando yo leo la historia de Caleb y de Josué, Caleb dice: yo entro a la guerra y salgo de la guerra. En pocas palabras, si creen que yo me voy a morir en la guerra, están equivocados, porque antes de ir ya Dios me ha dado a mí la victoria. Qué bueno cuando habla con seguridad y dice: voy a hacerlo, yo puedo. No permite ninguna limitación. No permite ningún espíritu angustiado que te cargue, que te desanime. Y siempre te repotencia con personas que te animan, con personas que te dan buena noticia, que te dicen: vamos a trabajar en la obra, vamos a seguir adelante, vamos a hacerlo, tú puedes, tu casa es del Señor, tus hijos son del Señor. Aunque estés pasando un momento de proceso, aunque estés pasando un momento de dolor, Dios está contigo y va a responder a tu necesidad. Necesitamos rodearnos con personas que nos bendigan, que nos impulsen, que nos hagan crecer, que nos hagan crecer. Y yo me preguntaba, y en esa transición de Gedeón, de ser un campesino a convertirse en un gran líder, defender a Israel de los madianitas, que era una potencia en aquellos momentos, Dios no se apiadó de él y le puso un criado. Sí, se lo voy a dejar de tarea. Había un criado que lo puso a su lado y estaba ahí con él. Le puso un criado. Como predicaba anoche, un paje de alma. Era un compañero, era un escudero, era un defensor. Y ahí está en la historia, a su lado, fiel para cumplir la asignación, desde el comienzo hasta el final. 22,000 se regresaron. La victoria nunca va a depender de la cantidad. La victoria va a depender de la obediencia. A veces Dios quita de nuestras vidas muchas cosas las cuales no necesitamos para que aprendamos a depender de Él. Quiero depender más de Dios y menos de mí. Porque cada vez que intento depender más de mí, fracaso. Pero cada vez que intento depender más de Dios, triunfo. Jura. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién te lo dijo por ahí? Ahora con la inteligencia artificial, hermano, la gente ni quiere leer la Biblia ya. Pero tenía un criado, ¿verdad? Es muy curioso, ¿sabe? Es muy curioso. Escúcheme, quiero enseñarle en esta mañana, aproveche. Es muy curioso esto porque dentro de lo que es el contexto hebreo, no podía tener criado. No podía tener criado Gedeón. No podía. Primero, él no descendía ni de una familia sacerdotal, no descendía de una familia profética, pero como Dios fue que lo llamó, lo posicionó, Dios se encargó de darle las herramientas que él necesitaba, no las que él quería, para él poder cumplir su asignación. Y entre ellos estaba ese criado. Muy curioso. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque el criado lo hizo a la altura. Es difícil tú creer en alguien que dice que es un líder de un ejército cuando no tiene experiencia militar. ¿Sí o no? ¿Tú creerías en alguien que te diga que es un general cuando nunca ha estudiado ni siquiera cómo puede agarrar un arma?
El criado creyó en él. No aparece si lo escogió. Ahí aparece en la Biblia que él se convirtió en su criado, en su servidor, y estuvo con él desde el comienzo hasta el final. Ahora, la victoria no depende de los números, decía hace un momento, depende de la obediencia. A veces Dios nos quita muchas cosas que nosotros tenemos porque no las necesitamos, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, muy conocido este texto bíblico, Pablo dijo: y me ha dicho, ¿quién? Jehová, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Me impacta esto. No de mala gana, sino de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí. Cuando alguien ve una debilidad en ti, lo que hace, ¿qué? Machacarte. Mire qué evangélico. Y eso, qué cristiana. Ese cristino. La Cristina que tenemos acá es una bendición. Dios me la guarde y me la proteja siempre. Es una bendición. Pero a veces la gente se enfoca más en nuestras debilidades que en nuestras virtudes. No. Le voy a decir algo acá. Si esto lo hubiese escrito tal vez otra persona, no tuviese el peso de poder que tiene, pero lo escribió Pablo. Un hombre preparado en todos los sentidos, pero que aprendió que su preparación no era el fundamento que lo sostenía, sino su relación con Dios. Y que él, estando preparado, teniendo habilidades, capacidades, también tenía debilidades. Y en un momento determinado contendió con Dios: pero quítame este aguijón, no lo quiero en mi vida, apártalo. Y él pensaba que por la posición que él tenía, Dios le iba a aplaudir, le iba a decir: Pablito, te lo quito. Hay cosas que forman parte de tu vida que tú las necesitas para tu crecimiento. Hay gente que son un clavito en el zapato que pullan. Pero aún Dios la tiene ahí porque forman parte también de la formación de carácter que tú necesitas. Entonces, Dios le dice al apóstol Pablo: yo quiero que te conforme con mi gracia. Dios le dice a Gedeón: confórmate con lo que tú tienes, no con lo que tienes. Cuidado con abrir tu boca, porque hablamos más de lo que nos falta muchas veces que de lo que tenemos. Es que me falta hasta la sal en mi casa, pastor. Me falta de todo. ¿Acaso no has prestado atención a lo que tú dices que es poco, que Dios te lo ha dado y que de ello Él quiere hacer mucho? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona no en tu carácter, que tú dices: no, no en tu temperamento, no en tus dones, no en tus ministerios. Se perfecciona justamente en lo que tú no quieres, en tu debilidad. Las debilidades te pueden matar o te pueden promover. Y esto es otra predicación. Vaya agarrando. ¿Te mata o te hace crecer? Y punto. A Jesús la debilidad lo hizo fue crecer en el desierto. Ahí está, la palabra lo dice. La tentación de Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 4. La palabra dice que Él se vio en debilidad, porque Él era 100% hombre
100% Dios. Entonces la debilidad te hace crecer o te mata, una de las dos. Tú decides qué escoges. Pablo decidió crecer porque entendió que Dios lo que quería era hacerle fuerte en su debilidad. Y él mismo dijo: si me voy a gloriar en las debilidades. Es difícil lo que dijo Pablo, porque ¿quién se gloria de una debilidad que tiene? Nadie. La gente se gloria de los dones. Ay, Dios me usa sanando enfermos. Ay, Dios me usa predicando. Y Dios me usa. Pero vamos a ver en tu debilidad si está Dios sosteniéndote. Si tus sentimientos emocionales están más arraigados en tus debilidades que en tu fortaleza. Dios hoy te está hablando. Te quiero dar rápido 4 herramientas en 10 minutos. Pasó en Gedeón. Luego que Gedeón decidió dejar los 22,000 y quedarse con 10,000, Gedeón tal vez se frotó las manos y dijo: bueno, no tengo los 22,000, pero tengo 10,000. Es algo. Por ahí dicen que mejor es algo que nada. Tengo 10,000. Pero usted leyó conmigo que esos 10,000, Dios le habló y le dijo: llévalo al arroyo. Y tú lo vas a separar en 2 grupos. Yo quiero preguntarle a ustedes: ¿en cuáles de estos 2 grupos hoy usted se considera? En el primer grupo, que dice que se arrodilló con mucha comodidad, con mucha sutileza, elegancia, suspiró y tomaron el agua. O el segundo grupo, que no se arrodilló ni se acomodó con sutileza, sino que lo que hizo fue como pudo, porque eran guerreros, lamieron. Y el contexto bíblico lo dice, no lo digo yo, que lamieron las aguas como ¿qué? Como perro. ¡Qué ofensa! Hay muchos que quieren un evangelio de mucha comodidad. Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios. Es la promesa de Dios, de Él ayudarte y bendecirte. Pero la comodidad lo que hace muchas veces es estancarte y conformarte solo con lo que tú crees que es bueno y no lo es. Y Dios quiere que te enfoques hoy en lo que tú tienes, no en lo que no tienes. Que haga una lista, que llegue reflexionando a tu casa, que esta semana para ti sea histórica. Y le preste atención a todo lo que tú tienes, que no le había dado sentido, no le había dado valor. Dos grupos. Entonces le dice Dios a Gedeón: los que tomaron las aguas de rodillas se acomodaron con mucha elegancia para no manchar el uniforme militar. Que no se me caiga la espada. Por eso David, cuando danzaba, decía: ¿qué me importa a mí lo que vean, lo que digan? Yo danzo y danzo. Su propia hermana Miriam lo criticaba y no, y ahí él era que él danzaba más. Usted es un auténtico cristiano, cristiana, donde quiera que usted esté. Usted es un verdadero hijo o hija donde quiera que usted esté. Usted va a dar testimonio estando al frente como estando afuera, porque significa que somos el cuerpo de Cristo, y como el cuerpo de Cristo somos una referencia. ¿Qué grupo perteneces? 9,700 para casa. ¿Usted piensa que Gedeón se encontraba bien en ese momento en la gloria? Cantando y la gloria de Dios. No. Era su pellejo, era su vida.
Cuando un hombre de Dios dice una palabra, no simplemente está empeñando su reputación personal. Está hablando algo que viene de Dios. No era cualquier cosa. 9,700 para su casa. Y tal vez los 9,700 le preguntaron: ¿pero por qué no vamos, Gedeón? Porque Dios me dijo que ustedes no pueden ir conmigo a la batalla. No quiero gente cómoda, quiero gente incómoda. Hay problemas y pruebas que te van a incomodar, pero si tú resistes, tú vas a ver la victoria. Si tú resistes, va a haber la bendición. Si tú resistes, va a haber la gloria. Si tú resistes, va a haber el respaldo de Dios. Resiste. ¿Cuántos hombres quedaron? ¿Cuántos? Ahí se inspiró Hollywood en hacer una película, Los 300. Lo que no habla Hollywood es la antesala que hay de llegar a los 300, que la Biblia sí me lo explica a mí, tal como yo lo estoy predicando. El dolor, el miedo, la incertidumbre, todo lo que pasa a un hombre o una mujer de Dios para poder llegar. 300. ¿Y qué le dice Dios a Gedeón? Con estos 300 entregaré a los madianitas en tus manos. 5 cosas, rápido. 1, los que están tomando nota, enfócate en lo que tienes y no en lo que perdiste. Si comienza a enfocarte en los primeros 22,000 y luego en los 9,700, ya fracasaste. Eso no formaban parte. Por eso Dios dijo: no pueden ir. 300. Gedeón pudo haberse quejado porque perdió 31,700 hombres y decirle: Señor, esto es un fracaso total. Me está mandando a la guillotina. Es mejor yo decirle a estos 300 que agarren su espada y se suiciden ellos mismos antes de enfrentar a los madianitas. Pero Dios le dijo: no, yo estoy contigo. 300 hombres, una palabra de Dios y una promesa de victoria. Eso es lo que tenía Gedeón. Número 2, Dios usa lo simple para hacer lo sobrenatural. Lo simple. Pastor, ¿qué es algo simple? Algo que muchas veces nosotros creemos que es insignificante en nuestras manos, pero en las manos de Dios, con la fe y el respaldo de Dios, es poderoso. Los 300 hombres, Dios le habló a Gedeón: no van a tener espada, no van a tener jabalina, no van a tener escudo, no van a tener flecha, no van a tener arco. Entonces, ¿con qué iban a pelear? Esto es impresionante. Un soldado sin armas, sin bombas, sin nada, y ni siquiera sin uniforme militar. Tres cosas le dijo Dios a Gedeón que iban a tener sus 300. 1, trompeta. 2, cántaro. Y 3, antorcha. Esto tiene una representación espiritual. ¿Qué simboliza la trompeta? La trompeta simboliza cántico, júbilo, alabanza, agradecimiento, rompimiento. Por eso la palabra dice: cantarán con cántico de trompeta. Alguien va a tener que abrir sus labios en medio del proceso y cantar con cántico de trompeta. Aunque no tengo lo que necesito, tengo lo que Dios me ha dado, y eso es más que suficiente para yo lograr la victoria. Cántico de trompeta. Lo otro, un cántaro. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Qué llevaba ella? ¿Qué llevaba? ¿Y para qué era el cántaro? ¿Para qué? Pero a Gedeón le dijo: no es agua que tú le vas a meter, porque esa gente no está para eso. Aceite caliente. Aceite caliente en el cántaro. Él no le preguntó a Dios: ¿y para qué? ¿Y qué vamos a cocinar? ¿Vamos a cocinar pollo con tajada con todo ese aceite? No.
Es que el aceite siempre ha simbolizado una unción, un respaldo, un apoderamiento, una certificación. Cuando usted compra un producto, si usted quiere saber si es original o no lo es, tiene que tener un certificado que diga que es original, porque si no, es una imitación. Es una imitación. Anteriormente costaba mucho, ya no, la tecnología, agarro el móvil, ¡pum! Esto que me regalaron es imitación. Y viene el lamento y el crujir de dientes. No es original. Aceite. Tercero, una antorcha. ¿Qué es una antorcha? ¿Para qué? Luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y todo el que esté en mí nunca jamás andará en tinieblas. Yo soy la antorcha. Cuando un enemigo veía una antorcha, ¿sabe qué significaba? No venimos en son de paz, venimos en son de guerra. Antorcha. Estamos en guerra espiritual y no vamos a ceder ningún espacio a Satanás, ni de nuestros hijos, ni de nuestra casa, ni de nuestra familia, ni de nuestra finanza, ni de nada de lo que nosotros tenemos. No vamos a retroceder, no vamos a ceder. Somos de los 300 de Dios en estos últimos tiempos. Somos de los que no doblamos nuestra rodilla ante los baales. Somos aquellos que fielmente creemos en la palabra y en la promesa de Dios, y vamos a levantar la antorcha. Los instrumentos de guerra de los 300. Trompeta, repita conmigo: trompeta, cántaro y antorcha. Usted lo tiene completo. Hay un producto que se usa para usarlo en las cerraduras, en las llaves, los candados, lugares de seguridad, que en Latinoamérica se usa mucho. Se llama 3 en 1. ¿Le suena eso, verdad? 3 en 1. Mira que eso no abre. Métele 3 en 1 ahí. Cuatro en 1, 3 en 1. Por eso yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es más que suficiente para todo lo que yo necesito hacer en la vida. Es más que suficiente. Es más que suficiente para todo lo que yo necesito hacer en la vida. Tal vez tú tienes una habilidad, pero tienes poca fe. Pero Dios va a usar lo poco para acelerarlo y llevarlo a mucho. Si tú tienes fe en Dios, Dios tiene fe en ti y tú tienes fe en ti mismo, ya hay mucha garantía de que todo estará bien. Y le voy a dar mi próximo punto y último. No puedo seguir predicando. Me faltaron algunos ejemplos bíblicos, pero tenemos un segundo culto ahora. Mi último punto. La victoria no vino cuando ellos entendieron. La victoria vino cuando ellos obedecieron. Dios no quiere que tú entiendas. Dios quiere que tú obedezcas. Hay un texto bíblico que lo recitamos mucho. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando leemos la parte B, que es el contexto, dice que los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría. Y hay un problema, porque la insensatez es falta de prudencia, falta de valentía y falta de obediencia. El que es sensato, no insensato, es obediente, es sabio y determinado y determinada en todo lo que hace y emprende. Ahora, nunca nosotros podemos subestimar lo poco, porque lo que hoy vemos poco, mañana puede ser más que mucho.
Porque no es en nuestras manos, es en la mano de Dios. ¿Cómo tuvo la victoria Gedeón con 300? Se lo voy a resumir porque no puedo seguir por razón del tiempo. Se lo voy a resumir rápido. Un día Dios le habló de tantas veces y le dijo: mira, llama al criado y dile que te acompañe y acércate al campamento de Madián y escucha. Él se levantó. Lo que él hizo es de loco. Irse al campamento de su enemigo como un espía y escuchar una información. Se levantó, se fue con su criado, llegó al campamento. La palabra dice que el ejército era como langosta de tanta gente que había, y escuchó que dos habían tenido un sueño. Y el sueño estaba relacionado con la victoria de Israel. Wow. En ese momento Gedeón se pone gozoso y dice: ya Dios nos entregó a los madianitas en nuestras manos. Tremendo. Cuando Dios revela anticipadamente lo que va a suceder. Cuando él llega al campamento, le dice a sus 300: prepárense, porque vamos a ir al campamento de madrugada. Ya hay una señal. ¿Cuántos creen en las señales de Dios? Estamos viviendo un tiempo de señales. Dios está haciendo cosas impresionantes. Pero aquellos que creen van a mantener esto y van a ir a más. Y la palabra dice que el ejército se puso de pie. Dos grupos. Habían quien llevaban trompeta, habían quien llevaban cántaro, wow, tremendo. Y se pusieron a la orden de Gedeón. Solamente cuando escucharon esa trompeta, esa gente pensó que era el ejército más grande que jamás se había levantado en toda la historia. Y comenzaron unos a otros a verse deslumbrados de madrugada. Usted sabe que cuando la gente se levanta en la mañana o que le despiertan de repente, se para como desorientado. Ay, ¿dónde estoy? Ay, ¿qué me está pasando? Ay, ¿qué me sucede? ¿Por qué? Porque estaba durmiendo. Atento. No es tiempo de dormir. Y hablo en el ámbito espiritual. Abre tus oídos espirituales. Abre tus sentidos espirituales. Estamos en una batalla, pero Dios te dice: ya yo te entregué la victoria. Y te la entregué no con lo que te falta, te la entregué con lo que tienes. Ahora, confundido. No hizo falta espada, no hizo falta jabalina, no hizo falta nada. Qué bueno cuando mi confianza está puesta en la mano de Dios, porque aún mis enemigos serán confundidos, aún como fueron confundidos los madianitas y se mataron entre ellos mismos. Cuando vio esto Israel, dijo: le cayeron atrás y dijeron: no vamos a matar a los rasos, no vamos a matar a los cabos, no vamos a matar a los sargentos, vamos a ir por los generales, vamos a ir por la cabeza. Y comenzaron a perseguir todas las cabezas, todos los capitanes, todos los generales que estaban al frente de los grandes ejércitos. Y Dios le entregó a Israel la victoria más grande que jamás se habían imaginado, sin un alma en su mano. No tiene Dios la capacidad de hacer mucho más de lo que tú esperas. Ponte de pie, por favor. De sorprenderte en esta mañana y de demostrarte que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Él va a defender tu causa. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y hacer vida en su templo. La gloria postrera está aquí y es mayor que la primera. Levanta tu mano. Hay un ambiente, una atmósfera profética
Yo no quiero dejar pasar este momento Dios va al frente de declarar una palabra sobre ti, sobre tu casa. Hoy lo que tú le temes será lo que Dios va a usar como alma para Él glorificarse. Hoy lo que te atacaba tendrá que correr, tendrá que salir, porque más son los que están contigo que los que están con ellos. La mano poderosa de Dios te dice hoy: haré mucho más de lo que tú estás esperando. Tal vez te sientes desanimado, te sientes desanimada, te sientes sin fuerza, pero Dios te dice hoy: yo renuevo tu fuerza. Tal vez muchas veces has confiado más en lo que no tienes que en lo que tienes, pero Dios te dice hoy: usa lo que yo te he dado. A Moisés le dijo: usa lo que tiene en tus manos. Y él le dijo: Señor, ¿qué tengo? Y el Señor le dijo: una vara. Te pregunta Dios en esta mañana: ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Te he dado tantas promesas. He tratado tanto contigo como con tu casa, porque tengo un propósito generacional contigo, dice el Señor. Y aunque Satanás se levante en contra de ti, en contra de los tuyos, hoy Dios va a levantar una bandera de victoria. Tu mano levantada es la demostración profética más grande que puede existir, de que no depende de ti, sino que depende del cielo. Y le está diciendo al cielo en esta hora: desciende aquí a mi vida, desciende aquí a mi casa, desciende aquí a mi familia, desciende. No quiero vivir más bajo miedo. No quiero vivir más bajo inseguridad. No quiero vivir más bajo temor. Quiero vivir en tu presencia, Señor. Quiero vivir en tu gracia. Hoy entrégale tu debilidad al Señor. Hoy entrégale tu debilidad al Señor. Alguien está librando una batalla fuertemente, tal vez allí en lo íntimo, y Dios te dice hoy: prepárate, porque mía es la victoria y yo te la entrego en tus manos. Yo veía en el espíritu gente de rodillas orando, y el Señor me hablaba: muchos están peleando una batalla solo, pero así dice el Señor en esta mañana: he enviado a mi ángel, al igual cuando lo envié cuando Pablo iba camino a Roma. También lo he enviado para que recobre ánimo, para que no te desanime, para que te levantes y le diga hoy a tu Señor: aquí estoy. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo no puedo solo. Yo no puedo sola. Renueva mi fuerza. Renuévala. Renuévala. Dios va a renovar tu fuerza hoy. Pasa aquí al altar si te sientes sin fuerza. Dios te habló. Pasa aquí rápido. Voy a hacer una oración 3 minutos. Dios te dice que hoy va a renovar tus fuerzas. Sal de donde estás. Sal. Porque estás peleando una batalla allí en los cultos donde nadie te ve.